Vamos a hablar, hermano, un poquito sobre la revelación divina. Tal vez, si a usted se le ocurre una pregunta, pues anótela y después, pues tal vez hay tiempo a preguntas. Porque a veces dice, voy a preguntar al final, pero ya cuando ya al final ya se le ha olvidado. Entonces se le ocurre una pregunta, ahí nomás anótela y la tiene ahí guardadita. Cuando ya se dé el tiempo, entonces se hace la pregunta. Hablando sobre lo que es la revelación divina, hermanos, vamos a tomar base Efesios 3, capítulo 3, versos 4 y 5, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia gentil como ministro de la iglesia gentil. Y que es muy importante, pues, como iglesia que somos, darnos cuenta, hermano, de dónde viene la revelación, ¿verdad? Porque hay muchas revelaciones se han levantado, pero algunas pues, de repente que no vienen de Dios. Y eso es importante que nosotros sepamos de dónde viene la revelación que nos están dando, hermano, en la iglesia. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podáis entender. Miren, verso 4 del capítulo 3 de Efesios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, habla el apóstol Pablo, en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, vamos a dejar esa base allí de introducción para luego, hermano, estar viendo la vital importancia que es el Evangelio en el plan de salvación. Toda la operación de la iglesia, ¿entiende? Y todos los trabajos, hermano, que se dan dentro de la iglesia y que encierran lo que es, hermano, la iglesia de Cristo, únicamente se pueden lograr a través de la revelación. Nada que lo que la iglesia esté haciendo se puede lograr sin la revelación, porque es algo que tiene que ser revelado. Por eso Dios permite, hermano, dar sensaciones de seguridad a la iglesia y más que todo a los apóstoles, porque los apóstoles y los profetas son los encargados de establecer la doctrina. Y vamos a hablar un poquito sobre la revelación que le dieron al apóstol Pablo, que es la revelación de la Biblia. La palabra que aparece en el original griego, hermano, que se refiere a revelación es apocalucto, ¿entiende? Apocalucto, 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 que significa desvelar, que significa, hermano, descubrir algo. Oiga, descubrir algo. Entonces, es utilizada la palabra apocalucto, es utilizada referente a los pensamientos ocultos con respecto, hermano, al pasado o al futuro. Entonces, la revelación viene, hermano, con respecto a los tiempos pasados y a los tiempos futuros. Dios revela los tiempos pasados y revela los tiempos futuros. Por eso la iglesia es la que tiene la verdadera revelación. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel universal. Estoy hablando, hermano, de las personas que han sido llamadas por el Señor a ser parte de la iglesia universal. Tenemos algunos ejemplos
tenemos a Simeón. En el capítulo 2 del libro de Lucas, verso 26, encontramos nosotros una de las revelaciones divinas. Revelaciones divinas. Encontramos a Simeón, que por el Espíritu le había sido revelado que no vería muerte sin antes ver al ungido del Señor. Esa es una revelación directamente de Dios. Por el Espíritu le había sido revelado que no iba a morir, no importara cuántos años hubiera tenido Simeón, no iba a morir hasta que sus ojos no viesen lo que es, hermano, al ungido del Señor. ¿Qué dice Lucas 2:26? Ahí estamos. Yo me traje una Biblia, hermano, que está todavía chúcara. Está muy nueva. Y no se quiere dominar las páginas todavía. Lucas 2:26 habla de esta revelación, donde dice: y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese o que viese al ungido del Señor. Así que había en Simeón estaba la seguridad de que lo que se le había ofrecido se iba a cumplir. Entonces, la revelación que tuvo Simeón era, hermano, directamente para que viese con sus ojos literales la persona de Jesús. Y usted sabe que cuando llegó el tiempo, ya Simeón tenía, hermano, andaba por los 80 y pico de años, ya Simeón ya era un anciano. Pero Simeón no iba a morir hasta que no se cumpliese la profecía, la promesa del Señor. Entonces, ahí comienza la revelación de Dios, ¿entiende? La revelación divina, porque no se lo dio ningún hombre. No le dijo a Simeón ningún hombre: mira, vos no te vas a morir, porque si los hombres se comienzan a decir y no se cumple, hermano, no viene de parte de Dios. Toda revelación que el hombre diga y se cumple, viene de parte de Dios. Pero hay revelaciones que no se cumplen, entonces esas revelaciones no vienen de parte de Dios. Y la Biblia dice que al tal profeta sea muerto, lo matan. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, hay que tener presente que lo revelado es para los hombres. Y los secretos, porque hay secretos que no son revelados. Hay cosas que son reveladas. Por eso, hermano, hay preguntas de parte de la gente que no se pueden contestar, que no hay una respuesta. Por ejemplo, la gran pregunta que hacen: ¿quién es la mujer de Caín? Ahora, no hay respuesta, aunque la mujer de Caín ha de haber sido de las razas paralelas. Pero hay preguntas, hermano. ¿Quién está sobre Dios? Por ejemplo, preguntas así, que no hay respuestas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son reveladas para los hombres y todas las cosas que son reveladas son exclusivamente para los hombres. Pero los secretos le pertenecen a Dios. Por eso, querer decirle a Dios que los revele sus secretos, no se puede. Dios va a revelar lo que Él quiere revelar. Tenemos que aprender a no sobrepasarnos de lo que Dios quiere revelarlos, porque las cosas que van a ser reveladas para los hombres son las que Dios ha preparado. Por ejemplo, Jesús es revelado. Tenemos Jesucristo, es revelado. Nadie puede tener a Jesucristo en su corazón si primero no se le ha sido revelado. Es una revelación divina. Por eso, cuando alguien llega al Señor
porque Jesús o porque Dios le reveló quién es Jesucristo, ese viene de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los que no, las que no tienen revelación dicen, tú eres, unos dicen que sos Elías, otros que sos el profeta, otros esto. Ahora, en el tiempo actual, encontramos nosotros que a Israel todavía no se había revelado quién es Jesús. Para los israelitas Jesús es el Mesías, un mensajero nada más. Pero para nosotros Jesús no es el Mesías, es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque se nos ha revelado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Vuelvo a repetir. A unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres, dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces contesta, hermano, inmediatamente Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entiende? Entonces, a quienes se nos ha revelado Jesús, tenemos 3 porciones de bendición. ¿Entiende esto? A quienes se nos ha revelado Jesús, porque Jesús se nos reveló o se nos ha revelado por parte del Padre, tenemos 3 porciones de eso. La bienaventuranza. Bienaventurado quiere decir 3 veces bendito. Por eso es importante la revelación divina, porque la revelación divina es la que trae la bendición triple. ¿Estamos entendiendo? La revelación divina es la que trae bendición triple. Ahora, Deuteronomio 29:29 le habla de los secretos de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29. Si alguien lo quiere leer, por favor. Adiós. Oiga. Oiga, las reveladas son para nosotros. Las secretas le pertenecen a Dios. No los metamos a querer descubrir las cosas secretas de Dios. Mejor pidámosle, Señor, si está dentro de tu revelación, entonces házmelas entender. Pero estar, perdone la expresión, neciando ahí esto, y no es revelado para nosotros, estamos errando, hermano. Las cosas reveladas son para nosotros, y no solamente para nosotros, son para nuestros hijos. Viene la revelación. Por eso Cristo ha sido revelado a nosotros. Por eso estamos en el Evangelio, porque Cristo ha sido revelado a nosotros, y por eso seguimos a Cristo, porque Cristo ha sido revelado. Pero también Cristo tiene que ser revelado a nuestros hijos. Esa revelación que vino de nosotros también tiene que ser revelada a nuestros hijos. No es que nuestros hijos se van a quedar excluidos de la revelación de Dios, porque la revelación, las cosas reveladas son para los hombres, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y para quién más dice? ¿Y para quién más? Y para siempre. Hermano, o sea, que las reveladas de parte de Dios para los hombres no van a ser solamente para este tiempo. Han sido, si Dios se las reveló a Pablo, Cristo fue revelado a Pablo, y luego a otros, hasta que llegamos nosotros. Pero de esto sigue la revelación. O sea que no somos los únicos o los últimos que tenemos revelación de Cristo. Va a seguir revelándose el Señor, hermano, a su debido tiempo, pero las secretas son de parte de Dios. Ahora, miremos algunas bases de la revelación. Mateo 4, 3 y 4.
habla alguna vez. El Señor Jesucristo cuando respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entienden? Dio a entender Jesús que el Padre ha hablado a través de todos los tiempos, de diferentes formas, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Entienden? Lógico, uno de los medios que el Hijo ha designado para dar a conocer su verdad es, hermano, por el Espíritu, y se lo da a conocer a sus ministros. Pero, según Mateo, habla que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que hay gente que está enfrascada, hermano, que Dios solamente habla a través del escrito. Esa palabra está escrita, pero la Biblia dice ahí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. O sea que Dios ha hablado, está hablando y seguirá hablando. Dios no solamente se limita a lo que está escrito. ¿Estamos entendiendo? Dios no solamente se limita a lo que está escrito, porque si Dios se limitara a lo que está escrito, sería un Dios limitado. Dios sigue hablando y habla aunque no esté escrito. Por eso el Señor dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante la relación con Dios, porque Dios sigue hablando y está hablando cosas nuevas, cosas diferentes, está revelando cosas, hermano, que antes no se reveló. Por eso vemos, hermano, el cambio del curso de la iglesia, el cambio, que antes era de una forma, pero hay gente que quiere vivir en el tiempo antiguo. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque está rotando, está cambiando. Ahora, quiero que entendamos esto muy bien, no quiero dejar ninguna duda allí, ni ninguna sombra. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita el alimento, pero también necesita la palabra de Dios. Necesita escuchar a Dios, porque el escuchar a Dios es alimento también. Usted necesita escuchar a Dios, yo necesito escuchar a Dios, necesito escuchar qué es lo que Dios quiere decir, cuál es su voluntad, escuchar la voz de Dios. Tal vez no la va a escuchar audible, ¿verdad? Como se escuchaba antes, ¿verdad? Se oía la voz o a la conciencia, pero que sepa que es Dios el que está hablando, que es una revelación. ¿Estamos entendiendo? O sea, el que Dios nos hable, el que hable o el que saque la palabra que sale de la boca de Dios, nos va a servir de alimento inmediato. Lógico que Dios habla, hermano, y siempre tiene que basarse en marcarse, o cómo le puedo decir, adaptarse a lo que es la palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Pero hay cosas que tenemos que entenderlas, que tienen que ser revelaciones divinas. Bien. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, allí miramos que Dios se dio a entender, hermano, que el Padre ha hablado a través de todos los tiempos y de diferentes formas. O sea que
Hebreos habla también, habiendo Dios hablado de muchas maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso nos da a entender, hermano, que Dios sigue hablando. Hay gente que piensa que Dios hizo todo y la creación, hizo los cielos, hizo todo, estableció la palabra y se sentó a descansar, que está en una hamaca allá en el cielo, ¿verdad? Esperando. No, Dios sigue creando. Dios nunca ha dejado de crear. Dios no crear, hacer de la nada algo. Hasta el día de hoy, Dios está trabajando. Dios no está como los hombres, ¿verdad? Que a veces cumplimos las 8 horas de trabajo y luego los vamos para la hamaca, a la casa, a descansar. No, ya trabajé. No. Eso sucede en los hombres. Los vamos del culto a relajarlo, aleluya, ya. No, a trabajar. Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. No se para, ni nunca se parará jamás, porque Dios es activo. Dios no está esperando a ver a qué hora llega el hermano con la ollita de leche. A ver a qué hora vienen mis hijos que me traen, que sea una tortillita. Hay padres de familia que están esperando, a ver a qué hora se crece mi hijo para que vaya a trabajar y me mantenga. ¿Entendemos eso? No, Dios no es así. Dios sigue trabajando. Sigue creando. Hermano, Dios sigue creando galaxias. Dios sigue creando planetas. Dios sigue creando cosas. El hombre está descubriendo cosas nuevas. Son cosas creadas por Dios. Y aún después que la iglesia se vaya con el Señor, Dios va a ser Dios creador siempre. ¿Estamos entendiendo? Dios, hermano, ¿cuántos años tiene Dios? Una de las preguntas erróneas, ¿verdad? Dios no tiene años. No le entran, no cuentan los años. No es que no le entran, no cuentan los años en Él. Él es infinito. Infinito quiere decir que no tiene comienzo y no tiene fin. Eso quiere decir infinito. No le hallamos comienzo a Dios, ni le hallamos fin. No tiene anchura ni altura, no tiene, hermano. Es que hay gente que cree que Dios se puede meter en un botecito y andarlo como amuleto ahí, ¿verdad? No. Dios no tiene límites. Y si Él no tiene límites, sus revelaciones, sus secretos tampoco tienen límites. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso, para conocer a Dios, solamente tiene que ser revelado. De ahí nadie más. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted conoce a Dios? Me va a decir sí, no. Conoce lo que se le ha permitido que conozca. Yo conozco al Señor en lo que se me ha permitido que conozca, pero no lo conozco. Porque para conocer algo que no tiene fin, dígame, ¿cuándo va a llegar al final en algo que no tiene fin? Nunca. Por eso, aunque estemos en su presencia, puedo decir esta mañana, aunque estemos en su presencia un día, va a ser insondiable Dios, porque Él es infinito. Amén. Así que cuando le digan, ¿conoce a Dios usted? Dígale, estamos conociéndolo. Y que cada día nos revele más de Él. Eso es lo que tiene. ¿Estamos entendiendo eso? Cada día nos revele más de Él. Ahora, Efesios 4:11 le habla de ¿qué? De los ministerios. Pero estos ministerios, hermano,
Por favor, leámoslo, Efesios 4:11. Y el mismo constituyó Ajá. a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué nos constituyó? ¿Para qué constituyó el Señor este tipo de ministerios? Para que ellos tuvieran la revelación y para que fueran ministros, oiga, ministros del Espíritu. Para eso. Entonces, la forma, hermano, de conocer sus verdades es por el Espíritu. Y son por los ministros. Los ministros de Dios no son todos los que predican el Evangelio. No son todos. Tienen que ser ministros del Espíritu. Pablo dijo, esto no me lo reveló, ¿entiende? Carne ni sangre. Esto me lo dio el Señor. Lo que yo he recibido, Corintios habla, lo que yo he recibido del Señor. Pablo habla de ministro del Espíritu. ¿Entiende? Entonces, la revelación de Dios viene por medio del conducto que son los ministerios que están en Efesios 4:11. Hermano, es que a mí me lo reveló el Señor, sí, pero de repente el pastor no se lo ha revelado. Tiene que revelárselo al pastor. Hay gente que se levanta, hermano, fíjese que el Señor me reveló que tenía que volverme a casar y dejar a esta mujer para casarme con otra. Imagine qué revelación tan hermosa, ¿verdad? Fíjese, hermano, que el Señor me reveló porque hay frases así. Fíjese que el Señor me reveló que la mujer que hoy tengo, hasta con 5 hijos, no era la esposa que Él me tenía. ¿Entiendes? ¿Y cuál era la esposa que usted? Aquella chaparra que está allá, que la estoy viendo con el ojo. Así que voy a dejar a mi esposa, a mi mujer, que no es mi esposa, para hacer la voluntad de Dios. Imagínense qué revelaciones. ¿Vendrán de Dios las revelaciones? No. Una vez me encontré, aparte de no tocando eso de mujeres, estaba en una casa aquí, y recién venido yo acá a Potreríos. Me invitaron a una casa de un hermano. Y estaba en la casa yo cuando entró una mujer a la casa, que ha sido amigo de ellos. Entonces cuando entró, estaba yo en la sala y la esposa del hermano le dice, mire, él es el pastor de la iglesia, nuestro pastor. Entonces ella se acercó muy amable y los saludé yo y se quedó esperando ella así, parada frente de mí. Una mujer inconversa, ¿entiende? Y me dice, ¿no tiene nada que decirme? Digo, yo no tengo nada que decirle a usted. ¿Entiende? Nada, porque no la conozco ni sé quién es. No tengo nada que decirle. Vaya. ¿Entiende? O sea, como que piensan que de repente están acostumbrados a que los ministros empiecen a profetizarle, ¿verdad? Ese es el gran problema, que hay hoy, que la gente anda buscando hombres que les revelen, que les digan, vas a ir a las naciones, vas a ser bendita, vas a hacer esto y lo otro, y Dios no ha dicho nada. Entonces le digo, no tengo ninguna palabra para usted. Ella se quedó así como quien dice, y no, ¿qué? ¿Verdad? Pero cuando hay una revelación, se dice. ¿Estamos entendiendo eso? Y Dios le revela a los ministros ¿entiende? Por eso están los ministerios, que son las columnas, hermano. ¿Entiende? Las columnas. Por eso a Pablo le dijeron, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
sobre por allá la tomaron al revés, por allá la tomaron que era sobre Pedro. Y por eso dicen que Pedro es el primer papa que ha habido, ¿verdad? No. Pedro era uno de los apóstoles del Cordero. ¿Entendemos eso? Del Cordero. Pero no era sobre esa. Pedro quiere decir piedra. Eso quiere decir Pedro, piedra. Pero Jesús no habló de piedra. ¿Habló de qué? De roca. Una roca es diferente a una piedra. ¿Entendemos eso? Entonces, Pedro, hermano, es una base no para fundar una iglesia, sino sobre esta roca, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. En otras palabras, la revelación de Dios viene a la iglesia de Dios, nada más. ¿Cuál es la iglesia de Dios? No la que dice iglesia de Dios de la profecía, iglesia de Dios pentecostal. No, la iglesia de Dios es la iglesia que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Esa es la iglesia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Es la revelación. El ministerio apostólico es auxiliado por el profeta, quien asiste, o sea, quien sientan hermano y confirman la doctrina. Las doctrinas no son asentadas por nadie más que por el ministerio apostólico y el ministerio profético. Ellos son los que asientan doctrina. Lógicamente que el profético, mire el orden de Dios. El hecho que sea profeta una persona no quiere decir que va a hacer lo que quiere. Miremos las funciones ministeriales. Las doctrinas son sentadas por los profetas, por los apóstoles y profetas. Pero el apóstol es, hermano, el que cubre los demás ministerios. Pero el profeta está bajo cobertura pastoral. ¿Estamos entendiendo eso? No es que el profeta sea más grande. Él está ahí establecido para fundar doctrina revelada. Pero tiene que estar bajo cobertura pastoral. Si no entiende, pues pregunte. Porque esto tiene que ser revelado. Por eso se llama la revelación divina. Los ministerios apostólicos auxiliados por el profeta, quienes sientan y confirman la doctrina, y por último es el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda verdad, la cual, hermano, nos hará realmente libres. Ahora, los principios para entender las revelaciones tienen que ser, o son las bases importantes para la vida de una iglesia. El principio número 1, el primero tiene que ser la revelación progresiva. Las revelaciones tienen que ser progresivas. La Biblia habla en Proverbios capítulo 4, verso 18. ¿Entiende? Leamos Proverbios 4, 18. Y vamos a encontrar ahí algo muy importante. Proverbios 4, 18. ¿Qué dice? La senda de los justos Ajá. es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oiga, ¿cuál es la senda de los justos? ¿Ya se preguntó cuál es la senda suya? ¿Cuál es la senda suya? Hay un canto que dice, hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. ¿Cuál es esa senda? ¿Ah? La senda es la revelación de Dios en nosotros. En esa senda está Cristo, en esa revelación está Cristo.
Entonces, la revelación es como la luz de la aurora que va en aumento. La revelación tiene que ir, hermano, a los años que alguien puede tener en el Evangelio. Tiene que tener una revelación de Cristo alta, según los años que tenga. ¿Estamos entendiendo eso? Pero no es posible que a alguien se le haya revelado a Cristo y siga con la misma revelación o el mismo nivel de revelación que como cuando comenzó. Tiene que ir progresando la revelación. No se puede quedar estancado, porque la revelación es como la senda de los justos. La podemos comparar así, no es, sino que la podemos comparar con la senda de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Oiga. Por eso la visualización que se va adquiriendo a medida el creyente va creciendo en el Señor es mejor. Es mejor. Hoy, este año, hemos entendido mejor las cosas del Señor que el año pasado. ¿Estamos entendiendo eso? Porque es mejor, la visualización es mejor. Porque si usted va subiéndose a un árbol, a medida va subiendo, en el piso no va a haber tanto, pero para visualizar mejor, a medida va subiendo el árbol, usted va viendo más visualización. Y mira todos lo que está alrededor. Entonces el creyente, entre más crece, entre más sube en la búsqueda del Señor, más visualización tendrá del Señor. Entenderá las cosas mejor. ¿Estamos entendiendo? Pero si se queda ahí, se queda estancado, se queda ahí, ese no tendrá nunca una visualización perfecta de lo que es Cristo en su vida. ¿Estamos entendiendo? No tendrá jamás una visualización, porque tiene que ser como la luz, o sea, tiene que ser comparado como la luz de la aurora. Es como cuando entramos, hermano, a un cuarto oscuro. No podemos distinguir en el momento todo lo que en él hay, hasta que los ojos se adaptan, que podemos captar todo lo que en realidad existe. ¿Usted ha entrado a un cuarto oscuro? ¿Cuántos iban a los cines antes? Levanten la mano los que iban a los cines. ¿Verdad que sí? ¿Usted entró alguna vez al cine ya comenzada la película? ¿Verdad que es oscuro? Pero los que están ahí adentro lo miran bien. Una vez casi le boto el cono a alguien. Estaba comiéndose el cono. No mira. Pero luego se sienta y va viendo, despejándose el panorama. Bueno, así es la revelación. Si usted no entiende ahorita nada de lo que estamos hablando, espérese que vaya pasando el tiempo, va a ir entendiendo. A Pedro fue que le dijeron, ¿verdad? Pedro, ahorita no entiende nada, pero lo vas a entender después. Y Pedro lo entendió. Entonces, es como cuando entra a un cuarto oscuro uno, que no distingue nada. Pero a medida, hermano, va pasando el tiempo, los ojos como que se van adaptando, van visualizando. Entonces ya mira bien. Lo mismo es la revelación, hermano. Ya podemos aceptar todo. Lo que Pablo sabía en sus días era menos de lo que nosotros podemos saber ahora. Porque de Pablo, del tiempo de Pablo al tiempo de hoy, ¿cuántos años habrán? ¿Haga números? Del tiempo de Pablo
Al tiempo de hoy, ¿cuántos años cree que usted pasaron? ¿En qué año vino el Señor? Jesús nació en el año 6. En el año 6. En el 33 años después, en el año 6, 20 y pico de años después, ascendió. 5 años, 3 años, 5 años más o menos después llegó Pablo. Pablo tenía una revelación, pero del 2000, digamos del año 36 y 33 son 38, ¿verdad? Desde el año 40, en el año 40 llegó Pablo al ministerio, fue llamado. Desde el año 40 al 2013, ¿cuántos años hay? Hay más o menos, hermano, unos 1800 años aproximadamente. Unos 1800 a 1900 años, a un aproximado. Lo que Pablo se le fue revelado en aquel entonces fue una cosa. Ahora la revelación tiene que ir a un aumento. Ahora nosotros tenemos que saber más que Pablo. Legalmente así debe de ser. ¿Estamos entendiendo? Legalmente debe de ser así, porque la revelación va en aumento. Ahora tenemos que saber nosotros. Lo que Pablo sabía en sus días era menos que lo que nosotros podemos saber ahora. Hoy tenemos que saber más nosotros. Cosas que Pablo no vivió, cosas que Pablo no oyó, nosotros tenemos que oír hoy, porque la revelación va en aumento. Hay gente que, hermano, que ponen un pedestal alto a Pablo, ¿entiende? Y se admira de la revelación, y qué buena revelación, ¿verdad? Pero esa revelación tiene que ser superior. Ahora, a tal grado que si Pablo se diera cuenta, se admirara de nosotros. Es que ese es el, ¿cómo le podríamos llamar, hermano? Ese es el orden, y así tiene que ser lo establecido. Si la revelación va en aumento, lo que Pablo supo quedó atrás. Ahora nosotros tenemos que saber más de lo que a Pablo se le reveló. Y hay gente que dice: yo no descalzo a Pablo. Si no lo descalza, ¿por qué no se mete en la revelación? Hay cosas que a Pablo no se le revelaron y que se han revelado hoy. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Tiene que ir más profunda la revelación, más claro. Ahora nosotros tenemos que ver más claro que como Pablo miraba. Porque la revelación va en aumento. No sé si usted está de acuerdo en eso, pero esto así es. Dice Pablo, ¿cómo le reveló al Señor? Y a nosotros tiene que revelarlos más, porque la revelación tiene que ser más abierta. Los que se levantaron por la mañana, ¿verdad?, vieron el sol en penumbras, pero los que se levantaron a mediodía vieron el sol en toda su nitidez. Pablo no miró el sol en toda su nitidez, porque se dio en el comienzo de los ministerios, de los llamamientos del Señor. No sé, ¿me explico? Sí. Pablo comenzó comenzó su ministerio en el comienzo de los llamamientos del Señor, por medio del Espíritu Santo. Pero ahora, hermano, ahora está en su plenitud de la revelación de Dios. Entonces ahora tenemos que ser mejores que Pablo. Que ese tiene que ser
el orden, mejores que Pablo. Tenemos que mejor saber ahora cosas mejores, porque hay revelaciones que estaban para los días del fin. ¿Se acuerda que a Juan en la isla de, ¿cómo se llamaba la isla? De Pasmo, ¿verdad? La isla de Pasmo. Le dijeron, sella el libro para el tiempo del fin. ¿Ah? Porque, mire, nosotros tenemos que conocer cosas, nuestro deber es conocer cosas que Juan ni siquiera conoció. Que en aquellos entonces no la conocieron, porque sellar el libro era no abrirlo hasta el tiempo del fin. Y estamos viviendo el tiempo del fin. La iglesia hoy debe de ser mejor que la iglesia de ayer. La iglesia de hoy debe de ser mejor que la iglesia del comienzo, que la iglesia primitiva. Debe tener mejor revelación, mejor mover del Espíritu Santo, mejor convicción, mejor soltura, mejor disposición, mejor en todo, hermano, la iglesia de hoy. Es que eso así es. Parece que según se toma la imagen nosotros, parece que fuéramos de más a menos. Y Dios nunca ha ido de más a menos. Dios ha ido de menos a más. ¿Entendemos eso? Aunque usted no lo quiera creer, pero así es. Las revelaciones de hoy deben de ser súper mejores que las que tuvo Pablo. Lógico, Pablo sembró la doctrina porque era apóstol, él plantó la doctrina, pero las revelaciones de esa doctrina tienen que ser mejores hoy. Tienen que verse con más claridad hoy. Las cosas que Pablo sembró allá, estampó en la palabra del Señor en aquellos entonces. Que hay revelaciones para hoy. Porque las revelaciones son para el tiempo, están establecidas para los días del fin. Antes, por ejemplo, se decía, hermano, que el bautismo con el Espíritu Santo y las lenguas eran del diablo. Eran del diablo, se decía. Uy, ese es del diablo, hablar el bautismo con el Espíritu, eso hablar en lenguas es desde el diablo. Pero se cambió de opinión por la luz que ha ido penetrando. Fíjese que yo estaba viendo antenoche. Anoche. ¿Cuándo tuvimos reunión aquí? ¿Cuándo fue? El viernes, ¿verdad? El viernes. Me fui para la casa. Me senté ahí a ver un programa de televisión. Y estaba de Guatemala, estaba hablando un sacerdote. Estaba hablando 3 personas ahí. Y el sacerdote, hermano, hablando abiertamente del bautismo con el Espíritu Santo. Hablando abiertamente de los dones. Hablando abiertamente del don de ciencia. Pero, ¿entendemos eso? ¿Y por qué antes decían que era del diablo? ¿Entiendes? Cuando yo estaba niño, hipótesis, me decía un pastor que era el esposo de una hija, de una hermana mía. Me decía, mira Alberto, cuando vos vayas a una iglesia, no vayas a ir a esas iglesias que hablan lenguas, porque eso es diabólico. No vayas a esas iglesias pentecostales locas, porque eso es diabólico. ¿Entendemos eso? O sea, se tomaba, hermano, una imagen negativa de las cosas, pero a medida se ha ido revelando las cosas, se van viendo que son de Dios. ¿Estamos entendiendo? Que la gente está aceptando las cosas porque han venido siendo reveladas. Y van a ver cosas
tremendas, hermanos, que se van a revelar en los tiempos finales. Por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo es algo revelado, hermano, que antes se decía que era el diablo, ahora no, ahora hasta, como le digo, hasta los carismáticos hablan lenguas. ¿Entienden? Ya los católicos ya oran por los enfermos. Ya hablan de liberación. Como le digo, hablan del don de ciencia. Qué don tan hermoso es, hermano, que Dios nos lo diera para usarlo, ¿verdad? Los que tienen dones. El don de ciencia, cómo se manifiesta en las campañas que ellos tienen. Pero es que estamos hablando de que cómo se ha ido revelando las cosas, que ya no es un rechazo, sino que es una aceptación. ¿Por qué? Porque se han ido revelando poco a poco las cosas que se van haciendo. Hay un cambio de opinión por la luz, hermano, que se ha tenido respecto a eso. La luz, a medida va entrando en las tinieblas, hermano. La luz, a medida va entrando en el cuarto oscuro, van saliendo las tinieblas y se va viendo con más claridad. Por eso la revelación de Dios es importante, la revelación divina. Otro punto de lo que es la revelación, que estamos hablando sobre lo que es, le puedo poner esta Biblia aquí porque ustedes van a leer. De lo que es, hermano, la revelación progresiva. Ya vimos la revelación progresiva, que es el principio para entender la revelación. Tiene que ir progresiva. Si no es progresiva la revelación, no hay entendimiento. La revelación tiene que ir progresiva. Número 2, la revelación es a través de la Biblia. Toda es revelada. Ninguna de las frases que están escritas en la Biblia fueron puestas, hermano, por el hombre. Y cuando son puestas por el hombre, como dice Pablo, esto lo digo yo, no el Señor. Hace una identificación ahí. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es revelada por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Ahora, toda es revelada, pero no es toda revelada de parte de Dios, porque Dios sigue hablando. O sea, es lo que le decía al comienzo, no enmarquemos a Dios solamente en la Biblia, porque si lo enmarcamos en la Biblia, Dios no hablaría hoy. Ya habló y dejó su palabra. Entonces ya Dios quedaría callado, pero Dios sigue hablando. Entonces no podemos nosotros enmarcar a Dios en la palabra. Parte de la revelación de Dios, parte de lo que Dios, hermano, quiere o ha hecho, está allí. Pero Dios sigue hablando. Dice un versículo, un texto de la Biblia, que hay cosas que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo en su ministerio, no ajustarían los libros de la tierra. Pero Dios sigue hablando. O sea, no se paró el Señor de hablar, y que se escribiera todo lo que Dios habla, hermano. Se metiera en libros, ¿verdad? Aunque hay libros, infinidad de libros hay, de hombres que Dios les ha revelado cosas, ¿entiende? Y que las ha escrito. Y ahí usted va a las librerías, usted mira cantidades de libros. Eso quiere decir que Dios ha seguido hablando, y seguirá hablando, y seguirá hablando, y seguirá hablando. Hermano, si usted escribiera todo lo que Dios le ha hablado a usted y lo pusiera en un libro, también ahí va. Pero no quiere decir que ya cuando se terminó el libro ya dejó de hablar Dios. No, la fuente sigue fluyendo. La fuente que Dios sigue fluyendo. Él sigue hablando. Y ha hablado por muchas maneras, y en todos los tiempos ha hablado el Señor. Entonces no se puede limitar
a Dios solamente a través de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Solamente a través de la palabra. Las Escrituras son una evidencia segura e integral. ¿Entiende? Cuando su autor ni siquiera se conocían entre sí. Por ejemplo, hermano, dígame si Pedro conoció a Jeremías. Dígame si Jeremías conoció a Moisés. Si Moisés conoció a ¿qué? ¿A Noé? Nunca, nadie, hermanos, no se conocieron. Los miramos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Todos ahí en orden, pero no se conocieron. Pero todos ellos hablaron del Señor. Segunda de Pedro 1:19. Los actores ni siquiera se conocieron entre sí, pero encierra las revelaciones necesarias, hermano. La Biblia encierra las revelaciones necesarias para ser salvos. No contiene todo lo que Dios ha dicho, pero sí el parámetro para tener una vida equilibrada. La vamos a encontrar allí. No hay un versículo que prohíba. Yo no encuentro, usted, no sé si usted lo ha encontrado, que prohíba fumar. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha encontrado un versículo? ¿A dónde dice en la Biblia que no hay que fumar? Así que por eso yo fumo. ¿A dónde dice en la Biblia que no hay que beber? Así que yo bebo. Sí, pero la Biblia dice, tiene parámetros, ¿no? ¿Por qué no hay que fumar? ¿Ah? ¿Cuántos fumaban antes? Usted fumaba. De ahí los demás no fuman, solo puro, ¿va? O masticaba tabaco. ¿Por qué no hay que fumar? El cuerpo físico, ¿va? Pero dígame una base bíblica, ¿por qué no hay que fumar? Porque hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Una base más exacta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que fumar? ¿Por qué no hay que beber? Sí, hermano. Ajá. Ahora, una base más. ¿Por qué no hay que fumar? ¿Por qué no hay que beber? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahí está, porque somos templos de Dios. No necesita decir Dios no fumen. Con solo hecho de decir somos templos del Dios Altísimo. Suficiente para entender. Quiere decir que aquel que hace las cosas que afectan el templo de Dios no se le ha revelado todavía las cosas. Está en tinieblas. El que peca está en tinieblas. El que fuma, el que esto, el que lo otro, todavía está en tinieblas. No quiere decir que está totalmente en tinieblas, pero sí le hace falta la revelación para no hacer esas cosas. Por eso, hermano, podemos ver que no es las cosas que diga allí. ¿A dónde dice no hay que ir al baile? ¿A dónde dice no hay esto? ¿A dónde dice? No necesita, tiene que haber revelación. Segunda de Pedro 1:19, por favor. Tenemos también la palabra profética. Más seguro. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Por eso, hermano, mire, por eso no tenemos que andar juzgando a los demás. No tenemos que andar juzgando a los demás. Este hermano que va a la iglesia y todavía dice malas palabras, déjelo. Va a llegar el tiempo en que va a dejar de hacer. Este hermano que todavía hermano va de acuerdo a la revelación, de acuerdo al trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ellos.
A uno les está quitando una cosa, pero a otro les está quitando otra cosa. A unos comienza quitándoles esto, pero al otro comienza quitándole otra cosa. Pero tienen las mismas cosas, los dos tienen la misma cosa, pero el Señor no las quita al unísono a todos. Ah, Señor, límpianos a todos. Hermano, límpianos ¿de qué? De la mentira. No, todos aquí, los chambrosos, ¿verdad? Perdone la expresión. Límpianos de todo chambre, de todo chisme, pues. Límpianos, Señor. ¿Acaso todos somos chismosos? Dígame si todos somos chismosos. Levanten la mano los chismosos. Los que se rieron, Por eso, hermanos, rectificamos. ¿Se acuerda cada pregunta que hubieron? Que hubo aquí en la iglesia no hay amor, no hay. Dijeron una pregunta. O sea, generalizan. No se puede generalizar. ¿Entiende? Aquí en la iglesia no se busca a Dios, no se puede generalizar. Hay gente buscando a Dios. Hay gente que viene a los ayunos, hay gente que está en oración, hay gente que otras no, es otra cosa, ¿verdad? Pero no se puede generalizar, porque cada quien está siendo liberado, hermano, de cada una de sus obras. Queremos ver, hay gente que quiere ver perfección en todos los hermanos, y con solo uno que no mire perfección, esos hermanos. No son los ratones que se comieron el queso, fue uno. ¿Entiende? Entonces la generalización no se puede. Hay que entender todo eso. En cuanto a las diferentes versiones, podemos decir, hermanos, que no hay una versión químicamente pura. Todas las versiones de la Biblia están trastocadas. Todas las versiones de la Biblia están trastocadas. Por eso la mejor revelación, el mejor alimento que debe tener el cristiano es cuando Dios le hable. ¿Estamos entendiendo? ¿A usted le ha hablado el Señor? ¿Ah? ¿Por medio de qué? ¿Le ha hablado por medio de la palabra? ¿Verdad que a veces usted abre la palabra y siente que algo sale de ahí? Esa es la mejor versión que hay. Esa es la mejor versión. No es tanto, hermano, andar versiones, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Si todas han sido trastocadas. Pero entre todas las versiones que han sido trastocadas, Dios tiene su versión. Esa es lo que tenemos que buscar nosotros los cristianos. ¿Entienden? Yo ando la mejor versión, dicen algunos, ¿verdad? No. La mejor versión es la que Dios habla. No es la que Dios habla, la Biblia de Dios habla hoy, sino la que donde Dios habla. Esa es la mejor versión. ¿Estamos entendiendo? Es la mejor versión. Por eso hay diferentes versiones que han sido trastocadas, hermano, no son puras. Porque lo único que han hecho en esas versiones es una inspiración. Oiga, no ha habido una inspiración correcta, sino un escrito, una forma de expresión diferente. Si usted lee la Jerusalén, lee las Américas, lee la Oso, lee la Torre Samat, ¿entiende? Lee la King Black, lee cualquier versión que lo que va a diferenciar es la expresión, el idiomaje. Pero el hecho que sea en inglés, sea en francés, sea en chino, sea en ¿cómo le llaman? En garífona, Dios va a hablar por su versión, no por la versión. Esta Biblia es buena, usted viera cómo me habla el Señor. Sí, pero no es la Biblia, es la versión de Dios que usa la Biblia para hablar. ¿Estamos entendiendo? Es la versión de Dios. Dios usa la Biblia para hablar. Hay inspiraciones de idiomas.
idiomas originales, diferentes versiones que hay. Todas esas son modalidades humanas, según las iluminaciones que se tengan y las variaciones de idiomas. No cambian la verdad fundamental, hermano. O sea que la verdad fundamental de la palabra de Dios no está en los idiomas, no está en las versiones, está en lo que Dios dice. Esa es la verdad fundamental, lo que Dios dice. La Biblia dice esto y esto, pero ¿qué tal que la tradujo un adúltero? Como la Biblia que ya se fijó que hay Biblia gay. No, no lee, ¿verdad? Hay Biblia gay. Sí, hay iglesias gay ya. Solo gays. ¿Entiendes? Biblias solo para mujeres. Por eso, hermano, vámonos a lo que Dios dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asómbrese, hombre. Estamos llegando a un tiempo, hermano, donde el creyente va a depender de lo que Dios le diga nada más. Leuda toda la masa. Sí. Ahí está tremenda la cuestión. Ya hay iglesias gays, hay iglesias satánicas también. San Pedro está una, ahí por el Cultural está una. Donde tienen sus propias Biblias acomodadas y así sucesivamente. ¿Entiendes? Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, quitándole algunas cosas. ¿Sí? ¿Y cuánta gente anda a la Biblia de testigos de Jehová ahí? Por eso no es por muy buena que sea la versión. Pues hermano, todas las Biblias son buenas. ¿Entiende? Todas las Biblias tienen escrito, hablan de Dios, pero Dios no puede, de repente no hablen todas. Tiene que hablar, lo que alimenta al hombre es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Por eso cuando usted habla de las Escrituras, dígale: Señor, revélame para que me alimente. Porque hay gente que lee y es pura letra lo que lee. Y después anda botando cabezas y de legalista y de todo eso, hermano, sin tener una revelación de parte de Dios. Está en la revelación. Número 3, la revelación apostólica y profética. El Señor Jesucristo nombró apóstoles que cubrieran su iglesia, delegándoles sentar doctrinas, incluso que Él mismo no sentó. O sea que los apóstoles fueron destinados para sentar doctrinas que el mismo Señor no sentó. Quien las sentó fueron los apóstoles. Juan capítulo 16, versos 12 y 14. Y el libro de los Hechos 1 y 2. Ahí nos sale recordando, hermanos, lo que Cristo dijo. Juan 16, 12 y 14, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, le estaba diciendo a los apóstoles. Ahorita no pueden entender muchas cosas, pero el que viene, el Espíritu Santo, Él los guiará, Él les va a enseñar. Por eso, hermano, los apóstoles que van a adoctrinar o que han adoctrinado la iglesia del Señor deben de ser del Espíritu.
Debe de nombrarlos Dios, no el hombre. El hombre nombra apóstoles de dedo. Me gusta lo que dice nuestro hermano pastor, que no lo tomamos nosotros como pastor general, sino ya como nuestro apóstol. ¿Entiende? Porque es funcional. Hermano Ismael tiene funciones apostólicas ya. Así que hay que irlo tomando ya como un apóstol, no como un pastor. Y me gusta lo que dice él. No quiero ser un apóstol de dedo, sino funcional. Porque los verdaderos apóstoles son los que funcionan, no los que son nombrados con título. Hay mucho apóstol con título. El apóstol jurando de tal, el apóstol mengano, pero el funcional es el verdadero. ¿Por qué es el funcional? Porque el funcional va movido por el Espíritu Santo. Pablo era un apóstol funcional, porque era guiado por el Espíritu Santo. Por eso funcionaba. Aún Pablo decía, en algunos encabezamientos de algunos libros dice, yo apóstol de Jesucristo. ¿Entiende? Pero en otros dice, yo siervo del Señor Jesucristo. Yo, el más pequeño entre todos los santos. Ay, mi hermano. Pero dígale a un apóstol nombrado de dedo por la gente, dígale que es el más pequeño entre todos los... lo saca, lo descomulga ya, hermano. ¿Cómo te pones a creer? Y el significado de apóstol es conserje. Eso quiere decir apóstol en griego. Conserje. ¿Qué es un conserje? Alguien que va a hacer los mandados. ¿Estamos entendiendo eso? Por esa razón, hermano, la revelación apostólica y profética tiene que ser para cubrir la iglesia, pero va a cubrir la iglesia dándoles a sentar doctrina, la doctrina que incluso el mismo Señor no puso allí. ¿Y cuál es la doctrina? El recordar lo que Cristo dijo. Esa es la doctrina, el recordar lo que Cristo dijo. ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles al principio? Recordando lo que Cristo dijo. Lo que hemos visto y oído, esto decimos. ¿Entienden? Las palabras que el Señor me ha dicho, estas les digo, decía el apóstol Pablo. Es un recordar. No es venir a implantar algo nuevo, no, recordar lo que ya está establecido. No es quitar este fundamento para poner otro, no, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. ¿Cuál otra cita le dije? Hechos 1 y 2. ¿Vamos a ver? Sí, capítulo 1, verso 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oiga, ¿a quiénes le dio los mandamientos? A los apóstoles. Pero tiene que ser mandamientos revelados por el Espíritu Santo. O sea, hermano, que para que Dios haga algo en la iglesia, tiene que revelárselo al encargado, al apóstol. Tiene que ser revelado primero. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿A quién se lo dijo primero? Se lo reveló a Abraham. ¿Por qué no fue ante Lot? A decirle, Lot, no. Abraham. Abraham se le puede llamar el apóstol. Aunque no existían los apóstoles en entonces, en tiempos de Abraham, pero se le puede llamar el apóstol de ese entonces. El hombre al cual Dios, o por el cual Dios visitaba la tierra. Abraham. Por eso yo le puedo llamar esta mañana, aunque no está sentado, apóstol de ese entonces, porque Dios por medio de él hablaba y se movía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios no puede, hermano, dice la Biblia en Apocalipsis, creo que el capítulo 5 habla de las iglesias.
Y dice, escribe al ángel. Escribe al ángel de la iglesia tal, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, Dios no le manda nada al pueblo si primero no lo manda, no se lo da al ángel. Y el ángel de la iglesia es el pastor. Cada iglesia tiene un ángel. En otras palabras, ahora se le llama pastores. Por eso Dios puede hacer algo en esta congregación, pero tiene que decírmelo a mí. Que ese es el orden. Escribe al ángel. Ese es el orden y la revelación. Hermano, es que a usted no le revela nada al Señor, a mí sí me lo revela. No, sí, por muy poco que sea, el pastor o el encargado es el encargado, ¿no? A él se le manda el Señor la revelación. Estos ministros deben estar en comunión continua para poder aprobar o desaprobar una revelación. Así que, hermanos, cuando haya una revelación en un pueblo, en cualquiera del pueblo, esa revelación tiene que venir, esa información, antes de divulgarla, tiene que venir al pastor. Y el pastor va a decidir si se da o no se da. Pero hay hermano, ¿cómo le puedo decir? Errores muchas veces de algunos hermanos que tal vez Dios les da algo y se lo van a decir directamente a la persona, sin consultar primero la autoridad. Y eso es error, no debe ser así. Venga, hermano, le voy a decir algo. Fíjate que el Señor me reveló de usted esto y esto y esto. No se lo diga mientras no tenga la autorización. Si el pastor dice, désela. Si no, no. Aunque venga de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ese es el orden revelativo. Yo estuve en una congregación predicando una vez. Me invitaron a predicar un día. Estuve todo el día ahí predicando. Se levanta un hermano y me dice, mire hermano, que Dios me reveló, un anciano de la iglesia, Dios me reveló de tal hermano esto y esto y esto y esto. O sea, me reveló que esto, dice. Y no sé, yo quiero decírselos a los hermanos, ¿verdad? Le digo, ¿por qué no se lo dices primero al pastor? ¿Qué tienes? Para que el pastor te dé la vía, si la dice no. Porque lo que vas a decirle, puedes matarlo o puedes darle vida. Porque lo que le vas a decir no es liviano lo que le vas a decir. Es algo fuerte. Por lo tanto, no te corresponde a vos decirlo, sino decírselo al pastor. Si el pastor da la vía que se lo dé vos, dáselo, si no, él se lo va a decir. Ese es el orden. Pero hay gente porque Dios les da una revelación, se saltan las trancas, hermano, y se van directamente a decirle. Y tal vez es ¿entiende? Es un mensaje muy fuerte que hay que saberlo diluir, saberlo dar para que lo digiera. Pueden matar a una persona. ¿Estamos entendiendo eso? Pueden matar a una persona. Como cuenta un pastor que a veces se levantó, por eso las reuniones, hermano, entre solo hermanas, hay que tener mucho cuidado. No es correcto que solo las hermanas se reúnan a orar en casas solas sin una autoridad de la iglesia delegada. Es importante que los grupos que se reúnan en las casas a orar haya una autoridad delegada de parte de la iglesia allí para regular. Porque en cierta ocasión se levantó en una reunión de esas, se levantó una hermana y se fue a donde otra hermana y le dice, mire hermana, el Señor me está revelando que su esposo la engaña con otra mujer. ¿Cómo se pondría la hermana? El Señor me lo está revelando ahorita. El Señor me dijo que su esposo la estaba engañando. Y ese es el hermano se fue. Entonces la hermana, cuando llegó a la casa, le dijo al esposo, vení para acá, le dice, ¿con quién es que me estás engañando? ¿Cómo? ¿Con quién me estás engañando? El Señor me lo acaba de decir, que vos me estás pagando mal.
Ah, de veras. Y el esposo era un coronel, hermano. Ah, de veras. Y ahorita me vas a decir quién te dijo eso. No, la hermana fulana de tal. Ah, bueno, venga, vámonos. Y agarra la 45 y se la pone enojado aquel hombre. ¿Entiende? Y llegan del pastor. El pastor ni siquiera sabía. Por eso, hermano, las reuniones sin permiso del pastor, no las haga. El pastor tiene que saber qué es lo que se está haciendo. Prohibido reuniones sin permiso. Entonces, valga la cuña, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ahí no, el pastor no sabía. La reunión que habían tenido las hermanitas allí, se había levantado alguien que quería profetizar y profetizó mal. Entonces viene el coronel, le dice, ¿entiende? Le dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí. Pues ahora me va a demostrar si yo le estoy pagando mal a esta mujer o no. ¿Cómo? Ahora me va a demostrar. Y le pone la pistola. Es un hombre inconverso, hermano. Ahora me va a demostrar que esta mujer dice que aquí en la iglesia le dijeron que yo le estaba pagando mal. Ahora me va a demostrar. ¿Y quién le dijo eso? La hermanita Juliana de tal. Vaya a traer a la hermanita Juliana de tal. ¿Entiende? ¿Y qué hago? La única manera de soldar la prueba es retractándose de lo que dijo, pidiéndole perdón. ¿Qué hizo aquella mujer? Pedirle perdón. Perdóneme, hermanita, le mentí. Si van a echar al pastor, hermano, ese se lo iba a echar con la pistola en mano, enojado. ¿Estamos entendiendo? ¿A qué rollo lo puede meter una ovejita al pastor? La ovejita, hermano, la ovejita puede meter al rollo al pastor, a cualquier hombre. ¿Estamos entendiendo eso? Yo no sé si todavía, perdone, pero antes aquí habían hermanitos que iban a prestar cosas a otras en nombre mío. Dice el hermano Adalberto que si por favor le presta tal cosa. Ya venía el hermano y dice, hermano, ya me desocuparon lo que les presté, tal cosa. ¿Qué cosa? No, y aquel día usted mandó a pedir. Digo, yo no he mandado a pedir nada. O sea que hay gente, hermano, que en nombre de otro va a hacer las cosas. Eso no se hace así. Por eso si van a decirle que digo yo, primero llámeme, diga, hermano, esto y esto. ¿Estamos entendiendo? No vaya a darle nada a nadie en nombre mío, que llegue en nombre mío, a nadie. ¿Estamos entendiendo? Porque es peligroso. Por eso el Señor les reveló. Perdone que los salimos un poquito así de lo que es la revelación, ¿verdad? Pero el Señor le reveló primero a los apóstoles por medio del Espíritu Santo las cosas que tenían que funcionar en la iglesia. Por eso el Señor Pablo puso orden en la iglesia de Corinto, hermano, y dijo, no le permito a la mujer enseñar en la iglesia, porque puso orden, hermano, porque había un libertinaje allí y el orden era ese, Pablo. ¿Estamos entendiendo? Sí. Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10. Hay que tener una comunicación continua para poder aprobar, desaprobar una revelación. No hay ministerios sueltos. Oiga, no hay ministerios sueltos. Cuando usted quiera escuchar a alguien que no sea de la misión, primero investigue bajo qué cobertura está. Óigame bien esto, porque no hay ministerios sueltos. Todos los ministerios tienen que estar bajo de una cobertura. Hay que tener mucho cuidado, porque andan muchos predicando la palabra y no tienen ninguna cobertura. Ellos son Jesús solo. Ni Jesús es solo. Jesús está bajo cobertura del Padre. ¿Entendemos eso? Solo los Jesús solos es que andan solos. Cholo.
No hay ministerios sueltos. En la Biblia no hay ministerios sueltos. No hay. Sino más bien ministerios unidos por el Espíritu, que se acuñan unos con otros. Pablo tuvo que ir a coger, oiga, la mano de Jacobo, Pedro y Juan en señal de compañerismo. Cuando Pablo fue llamado al ministerio, hermano, Pablo era el apóstol del Espíritu. Pedro, Jacobo y Juan eran apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Pablo era apóstol del Espíritu. De ahí para acá, los apóstoles ya no son del Cordero, sino del Espíritu. Ahora, pero Pablo, por ser apóstol del Espíritu, no quiere decir, bueno, yo soy aparte, yo soy del Espíritu, ustedes son de... Eso es lo que había sucedido en la iglesia de Corinto. O nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cristo, sectaristas. No. Pablo tuvo que ir y fue a Jerusalén y pidió la mano, la ayuda de Pedro, de Jacobo y Juan para poder funcionar en el ministerio. No hay, hermano, ministerios solos. Tuvo que ir Pablo a pedir la ayuda. ¿Por qué? Porque había que acuñarse para poder funcionar. Tiene que haber compañerismo. Por eso aún en la iglesia tiene que haber compañerismo aquí. Yo llegué a una congregación que no quiere decir su nombre, pero usted la conoce. Que cuando hacían reuniones, ayunos, los jóvenes a un lado, los viejitos a otro lado. No, el ayuno para jóvenes. No, ¿qué es eso? Vaya todos juntos. Es necesario que todos juntos, buscando al Señor, jóvenes y viejos, ¿verdad? Juntamente. No, es reunión de, ¿qué le puedo decir? Cuando hacen cultos de damas, se hacían cultos de damas, ¿va? No, ahora es culto de damas. Nosotros los hombres no vamos. No, si es culto para el Señor, hombre. ¿Estamos entendiendo eso? Yo oí una frase, perdón, hermano, una frase de un hombre, de un varón, ¿no? Que no le puede decir hermano. Que dijo, ahora es culto de hermanas pirujas. Y le digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué no te unís a las hermanas pirujas para que seas pirujo vos entonces? Tiene que haber un hermano, una unificación para poder estar unidos, para acuñarse los unos con los otros. Pablo tuvo que ir a coger la mano de Jacobo, de Pedro y Juan, en señal de compañerismo. Gálatas 2:1 al 10, por favor. Y hermanos, vamos terminando porque ya se lo fue el tiempo. Sí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ahí está. Llevando también conmigo a Tito. ¿Cuántos años dice? 14 años. Ajá, siga, hermano. Pero subí según una revelación. Ahí está. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Sí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Así es. Yo no hace acepción de personas, a mí dice, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro por el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas, eran considerados Cefas es Pedro. como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oiga, después de 14 años el apóstol Pablo no podía andar solo. Hermano, el creyente no debe andar solo. El ministro no puede andar solo. Los pastores no podemos andar solos. Tenemos que tener a alguien. Usted no puede estar solo. Todos en el culto y usted solito en su casa. No, tiene que andar con alguien. Jesús nunca mandó a nadie solo. Iban de dos en dos, de dos en dos. Pablo se dio cuenta que no podía estar solo. Tenía que, aunque aquellos estaban, hermano, en la área de la circuncisión, y él en la área de la incircuncisión, nada más que espiritual, la circuncisión, tuvo que unirse a ellos. Se dio cuenta que los necesitaba. Entonces, tenemos que entender que hay revelaciones, hermano, apostólicas y profetas, y que es necesario, pero hay que saber a quién se va a unir uno. No se puede unir. Pablo no se unió a cualquiera, se unió a los que venían en la línea de Jesús, los que tenían reputación. ¿Quiénes son los que tenían reputación en ese entonces? Los apóstoles del Cordero, que estaban en Jerusalén. Se acercó a ellos, los que tenían reputación. Bueno, no sé si quiere que terminemos aquí. No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces vamos a parar aquí, hermanos, para ver si en algún otro tiempo, en otra oportunidad, seguimos hablando sobre lo que es la revelación divina. Vamos a dejarlo aquí, pendiente esto. Vamos a entrar a un momento de preguntas.